Bueno, este es un tema que se ha trabajado en geometría desde hace rato, desde primaria, que es el perímetro de figuras. Cuando hablamos de perímetro de una figura geométrica, hablamos de la medición de todo lo que tiene que ver con su contorno, con su alrededor. ¿Sí? De esto hablamos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una situación donde una persona desea, desea delimitar. ¿Qué es delimitar? Remarcar o tener en cuenta los bordes de la cancha de fútbol. Y para esto se da cuenta que tiene 75 metros de ancho y 110 metros de largo. Quiere remarcar esa cancha a partir de una cinta. Y necesita saber qué tanta cinta debe gastar. Entonces, para eso, ¿qué es lo más lógico? Medir todo el contorno de la cancha para saber qué cantidad de cinta debe comprar. Y aquí está. ¿Qué hace él? Suma 2 veces 110 y suma 2 veces 75. ¿Por qué 2 veces 110? Porque el ancho largo de la cancha mide igual, ¿no? Exacto, porque tengo 2 veces la medida de 110, que es la medida que está aquí superior, que no nos dice la medida, pero que obviamente lo asumimos como una medida igual a la que está acá en la parte inferior. ¿Por qué? Porque la figura de la cancha, ¿qué figura es? ¿Un Un qué? rectángulo. Un rectángulo, ¿cierto? Y un rectángulo se caracteriza porque tiene dos pares de lados iguales. Borde superior e inferior son iguales y los bordes laterales son iguales. Por eso también se mide 2 veces 75. Entonces lo que él hizo fue sumar, ojo, sumar simplemente las longitudes de cada uno de los lados de la cancha de fútbol. Y eso le da 370 metros de cinta, las cuales debe comprar para poder delimitar con cinta la cancha de fútbol. Entonces, ¿qué es el perímetro? Yo no hice una pregunta, simplemente lean lo que dice allí. ¿Qué es el perímetro? El perímetro de un polígono es la suma de las medidas de todos los lados que lo conforman. El, permi- el, per- el perímetro se representa por la letra P. Ok, gracias. Correcto. Listo, entonces miren, el perímetro no es más que la suma de los lados de un polígono, ¿sí? Así que cuando se usa esto, por ejemplo, las personas que tienen finca, ¿sí? Que tienen hacienda y quiere remarcar o quiere delimitar su terreno a través de en qué lugar y cómo lo debía hacer los, ¿cómo es que se llama eso? Las rejas, no sé, las mallas, no, ¿cómo es que se llama? Eso tiene un nombre. La No, sigla, no, profe. no, eso tiene un nombre, como esos palos que ponen en todos los límites de la finca, ¿cómo se llaman? Y que los encierran con un alambre de púas. Eso se llama una cerca. Es una cerca. Exactamente. Entonces, cuando queremos saber qué tanto
¿Qué tantos metros de alambre de púas deben comprar para poder que todo alrededor de la finca o del terreno quede cercado? Pues lo hacen a través del perímetro. Simplemente es que sumar la longitud de todos los lados del polígono. O sea que si el polígono tiene 10 lados, debo sumar los 10 lados. Si el polígono tiene 20 lados, debo sumar los 20 lados. Si el polígono tiene 3 lados como un triángulo, sumo los 3 lados. ¿Listo? No es más. La única condición es que todas las medidas estén en la misma unidad. ¿Sí? Es decir, esperen, ya les hago un ejemplo. Supongamos que tenemos esta figura, o sea, un triángulo, la más sencilla. Pero entonces yo le digo, este lado de acá mide 24 metros. Este lado de acá mide 245 centímetros. ¿Sí? Y el lado inferior mide 10.400 milímetros. ¿Sí? 10.400 milímetros, 245 centímetros, 24 metros. Y yo le digo, determíneme el perímetro de esa figura. Según la definición de perímetro, ¿qué debo hacer? Sumar. Sumar. ¿Listo? Simplemente sumar, ¿cierto? Pero, lo que yo les decía ahora, la condición es que todas las unidades sean, ¿qué? Iguales. Que sean iguales. Iguales. ¿Cómo así unidades? Lo que vimos en la última clase. Metros, de- centímetros, milímetros, decímetros, Exactamente. micámetros, kilómetros. Exactamente, esas son las unidades, el metro, el decímetro, el decámetro, el hectómetro, o las más pequeñas, decímetro, centímetro, milímetro. Todos los lados deben estar en la misma unidad de medida. En este caso vemos que el lado izquierdo está en los metros, el lado derecho está en centímetros y el lado inferior está en milímetros. Yo debo escoger una medida, una unidad de medida para poder convertir, como lo vimos en la última clase, y ahora sí tener todos los lados en la misma unidad. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de un terreno, ¿cuál es la medida que debemos usar? El metro, ¿cierto? Porque es la medida más grande de las tres. Pero si estamos hablando de una figura, pues no pequeña, porque igual van a ser medidas grandes, pero digamos que no estamos hablando de un terreno, sino de otra cosa, de un objeto que requiera otra unidad de medida, pues utilizamos o el centímetro o el milímetro, dependiendo del instrumento de medida que estemos usando. ¿Sí? Entonces, pasemos todas estas medidas a metros. Como pueden ver, ya tengo una en metros, que es esta, ¿cierto? Lo único que debemos hacer es pasar estos 245 centímetros a metros y estos 10.400 milímetros a metros. ¿Listo? ¿Y cómo hacemos eso? Viendo si se multiplica o se divide. Exactamente. Y después que se haga eso, pues se cuenta cuánto. Ah, ¿lo vamos a pasar a metros, profe? Sí, claro, vamos a pasar 245 centímetros Entonces se divide. a metros. Se divide. 245, a ver. Centímetros, ¿dónde está ubicado? ¿A la derecha o a la izquierda de metro? A la izquierda. A la izquierda. Vamos a hacer una mini tabla como la vez pasada. Metro, decímetro, centímetro. Los 245, ¿dónde están? Aquí, ¿cierto? ¿Hacia dónde van? Hacia metro. ¿Sí o no? Sí. Bien, entonces se mueve hacia la izquierda. ¿Y qué habíamos dicho que se mueve hacia la izquierda? ¿Que multiplicamos o dividimos? Dividimos. Entonces, 245 dividido, ¿cuántos espacios? 2. Mil. Y cada espacio vale 10. ¿Y 2 espacios vale? 1000. 2 espacios, ¿cuánto es? 20. Bien. Dos espacios valen 100. Lo repetí la última clase, lo dije, lo volví a decir. Un espacio vale 10, 2 valen 100, 3 valen 1000.
4 valen 10.000, 5 valen 100.000 y el 6. Vale 1.000.000. Y aquí tenemos dos espacios, miren. 1, o sea, son 3 unidades. Yo entiendo la confusión. 1, 2, 3. Es verdad, sí, hay 3. Entonces ahí confundimos. Pero no contemos por unidades, contemos por saltos que demos. Por ejemplo, de centímetro a decímetro, 1. 10. De decímetro a metro, 2. 2 saltos, 2 espacios. Y cada uno vale 10. 10 por 10, 100. Ok. 100. ¿Listo? Entonces dividimos 245 entre 100. ¿Cuánto les da? 2.45. Ahora sí, ya dejó de ser centímetro y lo pasé a ¿qué? A metros. ¿Listo? Ahora hacemos lo mismo con los milímetros. 10.400 milímetros. Lo voy a pasar a metro. O sea que nuevamente me voy a mover ¿desde dónde? ¿Hacia dónde? Hacia la A izquierda. Hacia la izquierda. O sea que divido. ¿Cuántos espacios me voy a mover? 1, 2, 3. 3 espacios. ¿Y cada espacio vale cuánto? 10. 10. 10. O sea que los 1000. 3 espacios, ¿cuánto equivalen? 1000. 1000. 1000. Muy bien. 10.400 dividido 1000. 10.4. 10.4 metros. ¿Listo? Ya. Tenemos todos los lados del triángulo en metros. Ahora sí podemos hallar el perímetro. ¿Y cómo hallamos el perímetro? Sumando. Entonces sería 24 más Más. 2,45 Más. más 10,4. ¿Cuánto Ujú. da? Me quedó en desorden todo. 24, 34,4, 36,85, ¿sí? ¿Sí le dio? 36,8. 36.85. Exacto, 36,85 metros es el perímetro del triángulo. ¿Listo? Entonces, miren, el perímetro no es difícil, porque si a mí me dicen, sume todos los lados, yo lo sumo, ¿cierto? Pero ¿dónde está el error? Que nos dejamos llevar por sumar todos los lados y no nos damos cuenta de que muchos de esos lados están en diferente unidad de medida, ¿sí? Están como en el ejemplo que acabamos de hacer. Están en metros, centímetros, milímetros o en unidades más grandes, kilómetros, decámetros, hectómetros. Y lo que debemos hacer ahí, ¿qué es? Convertirlo a la misma unidad, la que ustedes escojan, ¿sí? Aunque el ejercicio, si el ejercicio, por ejemplo, que yo les deje un ejercicio, le digo, hálleme el perímetro de esta figura, pero convirtiendo todas las unidades a kilómetros. Pues no le queda a usted otra que convertirlos a kilómetros, ¿cierto? Pero si yo no le digo a qué unidad, usted tiene toda la libertad de escoger la unidad de medida a la cual debe hallar el perímetro. ¿Listo? Para que luego no de pronto yo deje un ejercicio así y me diga, profe, ¿a qué lo paso? Al que usted escoja. Por lo general, siempre se escoge el metro, ¿sí? ¿Por qué el metro? ¿Es el punto de partida? Exacto, Adli. Porque es el punto de partida de las unidades de longitud. ¿Cuál fue la primera unidad de longitud que se inventó? El metro. Y a partir del metro es que nacieron las demás, ¿sí? Las unidades más grandes o las unidades más pequeñas. Entonces, por eso siempre, pues, tienen la costumbre de convertir todas las unidades a metros. ¿Listo? Porque es lo más fácil de medir, ¿ya? Aunque los centímetros y los milímetros también. Pero, digamos que si yo voy a medir 10.400 milímetros con un instrumento que me mida solo milímetros, ¿será posible? No, ¿cierto? Pues es difícil. De que haya, sí, claro que lo hay, pero pues tenemos el metro, se lo conocen, ¿no? Sus padres de pronto tienen en su casa el metro, ¿cierto? ¿Cuál es la máxima longitud de eso? ¿Qué es lo máximo que mide? ¿Hay 1.000 metros allí ahí encerrados? No, el kilómetro, yo digo el metro, la herramienta, ¿no? 100 centímetros. 100 metros, bueno, yo no sé, pregunto porque yo no sé. Sí, no, nunca he utilizado pues tanto nunca me ha dado la curiosidad de coger algo de eso y desenrollarlo. Primero porque eso es como metálico y eso me da como
como cosa de que lo corte a uno, ¿no? Eso corta. Entonces, prefiero no hacerlo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, señor. ¿Y acá? Pues están dormidos. Bueno, entonces miren, aquí tenemos un ejemplo, pero este ejemplo es muy sencillo. ¿Por qué? Están en todas las unidades Todos iguales. están en centímetros, o sea, iguales. Exactamente, todas las unidades están en la misma unidad, de centímetros, 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 centímetros. Pero, fácil, ¿no? Lo único que hay que hacer es sumar. O sea que el perímetro de esto es 38 centímetros. ¿Listo? Facilito, facilito. Bueno, aquí dicen dos cosas muy importantes. Ustedes saben que hay figuras geométricas que tienen todos los lados iguales, ¿cierto? ¿Cómo es que se llaman esos polígonos? ¿Polígonos qué? Regulares. Muy bien, ¿cierto? Cuando vamos a hallar el perímetro de un polígono regular, utilizamos esta expresión. Cópienla. Perímetro igual al lado, la cantidad de lados, perdón, a la longitud del lado por la cantidad de lados, que es n. Aquí están las convenciones, miren. N es la cantidad de lados y L es la longitud de uno de sus lados. Es decir, cuando el polígono es regular, podemos resumir el perímetro. Ustedes saben que la suma, en primaria nos decían, la suma repetitiva del mismo número la podemos convertir en una ¿qué? En una multiplicación. Eso nos decían en primaria cuando nos estaban enseñando la multiplicación, ¿cierto? Nos decían, si usted tiene 3 más 3 más 3 más 3, conviértalo en un 3 por 4, ¿sí o no? Entonces, es lo mismo que ocurre acá. Como tengo una suma repetitiva del mismo número, porque el polígono es regular, lo podemos convertir, lo podemos resumir al perímetro igual a la longitud del lado por la cantidad de lados que tiene. ¿Listo? Anoten esa formulita, P igual a L por N. ¿Listos? Sí, señor. Sí, señor. Bueno. P igual a L por N. P igual a L por N. Bueno, hagamos un ejemplo con el polígono regular más conocido por nosotros. El cuadrado. El cuadrado tiene todos sus lados Iguales. iguales, ¿cierto? O sea que es un ejemplo de polígono regular. Supongamos que este lado mide 2 kilómetros. ¿Sí? 2 kilómetros. Solamente con que nos den la medida de uno de sus lados, no nos importa. Porque, ¿cómo dice la fórmula? Perímetro igual al lado por el número de lados que tiene. ¿Cuánto vale el lado? 2, 2 kilómetros. ¿Cuántos lados tiene? 4, 4, 2 por 4. 8, 8, 8. Entonces, el perímetro total del cuadrado es 8 kilómetros. kilómetros. Entonces, miren, a esto me refiero con resumir lo del perímetro. Miren, si lo estuviéramos haciendo de la forma tradicional, sería 2 más 2 más 2 más 2. Nos daría el mismo 8, ¿cierto? Pero lo que hace la fórmula es resumirme eso en una multiplicación. Aquí porque solamente tengo 4 lados, pero si yo tengo un polígono regular de 12 lados, ¿usted se imagina sumar 12 veces la misma medida? Es que pereza, ¿sí o no? Entonces más bien lo que hacen es
multiplicar la longitud del lado por los 12 lados que tenga el polígono. ¿Sí? Por ejemplo, hallemos el perímetro de un polígono regular que tiene 12 lados y que cada lado mide 7 decímetros. ¿Cómo sería ahí? Perímetro igual a. ¿Cuánto vale el lado? 7 decímetros. 7, ¿Cuántos lados son? 12. Muy 12. bien. 7 por 12. 84. 84 decímetros. ¿Listo? Y eso es todo. Entonces, ¿en qué tipo de polígonos uso la fórmula? En polígonos regulares. Polígonos regulares. ¿Qué es un polígono regular? Un polígono que Los todos lados sus iguales. lados son iguales. Que tiene todos los lados iguales. ¿Listo? ¿En un polígono irregular utilizo la fórmula? No. No Entonces me toca sumar lado más por el lado. siguiente lado. ¿Listo? Bueno. Y tenemos por acá otra fórmula muy importante que es la del círculo. ¿Sí? ¿Qué pasa con el perímetro del círculo? Copien esta fórmula mientras tanto. Dime, Néstor. Profe, tengo una pregunta. Ujú. Profe, que en los polígonos regulares se puede tener, como por ejemplo, centímetros, centímetro, y hay un metro, 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 centímetro, ¿sí se puede o siempre van a ser iguales todos? Claro, se puede, pero como tú me estás diciendo que es un polígono regular, entonces yo puedo decir que el polígono tiene 1 metro de lado y puede tener en otro 100 centímetros. Es lo mismo. ¿Sí? Deben ser equivalentes, o sea, diferente unidad, pero equivalente. ¿Listo? Porque si mide diferente, si yo digo que un lado mide 1 metro y el otro que está diferente unidad dice 104 centímetros, ya ahí deja de ser regular. ¿Listo? Ya ahí se convierte en un polígono regular. Ok. Bueno, para el círculo, ustedes saben que el círculo no tiene lados. Se utiliza la expresión C igual a 2, este símbolo de acá y la letra R. Profe, ese símbolo es, creo que se llama pi. Correcto, el símbolo se llama pi. Pi. Pi es una letra griega que se usa para simbolizar un valor constante que está presente en todas las circunferencias. Y ese valor constante es 3,1416. Siempre va a equivaler a 3,1416. Si usted lo quiere manejar a 2 cifras decimales, 3,14. Si lo quiere manejar a 3, 3,142. Si lo quiere manejar a las 4, 3,1416. Pero siempre va a equivaler esa cantidad. Entonces, siempre que ustedes vean el símbolo pi en matemáticas, va a equivaler eso mismo. Siempre, nunca va a ser otro. ¿Listo? Por eso se llama constante. Nunca cambia de valor. Y R es lo que se conoce como radio. R es lo que se conoce como radio. ¿Qué es el radio de la circunferencia? ¿Cómo? El radio de la circunferencia es la línea que une el centro de la circunferencia con cualquier contorno, con cualquier punto del contorno, del lado. ¿Listo? Ese es el radio. Por eso se le llama a las ciclas, esas cositas metálicas que van allí en la llanta, se le llaman radios. Porque ¿desde dónde hasta dónde van? Desde el centro de la llanta hasta el rin, exacto. Eso se llama rin, ¿cierto? El contorno, rin, exactamente. Por eso se llaman radios. ¿Listo? Porque es la medida que va desde el centro de la circunferencia hasta esa parte de la llanta. Entonces, escribieron ahí, ¿no? 2pi por r. Entonces, por ejemplo, tengo, a ver que me quede. Por ejemplo, tengo esta circunferencia. Y esta línea que estoy haciendo aquí es el radio, ¿sí? Supongamos que me quedé desde el centro. Supongamos. ¿Listo? Esto es el radio, muchachos. Entonces, si yo le digo que esta circunferencia tiene... chicos,
Bueno, entonces iba aquí en el que esto es una circunferencia y esta línea que ustedes ven dibujada desde el centro de la circunferencia hacia el borde es el radio, ¿no? Puede ir así o puede ir ubicado en cualquier dirección. ¿Listo? ¿Cuántos radios se pueden dibujar en una circunferencia? Infinitos. ¿Listo? No tiene fin, no tiene límite. Entonces supongamos que ese radio tiene una medida de 3.5 centímetros. ¿Cuál es el perímetro de esa circunferencia? Pues vamos a la expresión. ¿Cómo dice la expresión? P igual 2, Perdón. Sí. P igual a ¿qué? 2, 2 pi, pi y por R. ¿Listo? 2 pi por R. Sería entonces la expresión para hallar el perímetro de cualquier circunferencia. De cualquier circunferencia. Entonces reemplazamos. El 2 siempre va a ir. ¿Pi cuánto es que vale? 3,1416. 3,1416. Utilicemos dos cifras nomás. O sea que dejémoslo en 3,14. ¿Y el radio de esta circunferencia cuánto mide? 3,5. 3,5 centímetros. Niños, lo único que deben hacer es multiplicar esos tres valores. 2 por 3,14 por 3,5. ¿Cuánto les da? 21,98. Profe, da 1011,8. $21,98 centímetros. ¿Por qué te dio tanto, Cristian? ¿Va a multiplicarlo o sumarlo? Ojo, Cristian, verifica que el 3.14 te haya quedado con punto. 3.14. Que no lo hayas escrito como 314, porque ahí sí te da 1000. 2 por 3,14 por 3,5. 21,98 centímetros es el perímetro de esa circunferencia. ¿Sí? Ok, entonces, por ejemplo, ¿cuándo se usa el perímetro de una circunferencia? Supongamos que usted tiene una tapita, ¿sí? O algo circular. Y usted le quiere regalar a su novio o a su novia algo así y lo quiere decorar. Entonces necesita saber cuánto papel va a gastar el contorno, ¿cierto? Entonces usted necesita saber cuánto comprar, qué tanto se va a gastar, y por eso usted calcula el perímetro de esa circunferencia. Y listo. ¿Bien? Bueno, ahora miremos esta idea hipotética. Supongamos que yo cogí la circunferencia y la dividí en dos. ¿Sí? Es decir, solamente voy a hallar el perímetro de esta parte de acá. Chicos, cuando una circunferencia se divide en dos, ya deja de ser circunferencia y se ya pasaría ya a llamar semicircunferencia. ¿Listo? Semicircunferencia. Entonces, si yo quiero hallar el perímetro de esta semicircunferencia que está aquí coloreada, digo coloreada porque pues no está coloreada completamente, pero es lo que trato de hacer. La fórmula no cambia. Antes le agregamos algo al final. A ver, démosle un valor al radio de esta semicircunferencia. Supongamos que es otra distinta a la anterior. Supongamos que es otra distinta a la anterior. ¿Listo? Pongamos que el radio de esta semicircunferencia tenga un valor de 5 centímetros. Muy bien. La forma de hallar es lo mismo. Perímetro. Como estoy de lado, escribo de lado. Igual a... Profe, se le olvidó el 2. Perdón, el 2. Sí. 2 veces el radio por pi. Lo mismo, chicos. ¿Cuánto les da 2 por 3.14 por 5? 2 por 3.14 por 5. 31,4. 31.4, ¿sí? 31.4 centímetros. Niños, ese sería el perímetro de circunferencia si estuviera completa. Pero como es media,
¿Qué creen que debemos hacerle a ese resultado? Dividirlo por 2. Entonces, el perímetro de una circunferencia es el perímetro de la circunferencia completa, pero dividido por 2. Entonces, ahora sí. 31.4 dividido 2. 15,7. 15,7. Listo. 15,7 centímetros Sí, profe. es el perímetro de la semicircunferencia. ¿Listo? Entonces miren que las cosas con fórmulas son mucho más fáciles. ¿Por qué? Solo es reemplazar y ya. Lo único que usted debe saber es qué reemplazar. ¿Listo? ¿Preguntas de esto? No, señor, ¿Y acá? tampoco. Bueno, acá en la guía encontramos este ejemplo. Mire, tenemos un polígono regular. Sin esto, dime. Profe, sí tengo una pregunta. Ujú. ¿Por qué en la circunferencia que usted la partió por la mitad pusimos perímetro en vez de poner la C que arriba está una señal? Bueno, porque el perímetro de una circunferencia es eso. La C significa circunferencia, que es el perímetro de que lo rodea. Lo que pasa es que en un círculo, la diferencia entre círculo y circunferencia es que la circunferencia es el contorno del círculo. El círculo es todo la forma como tal, pero la circunferencia es solamente el contorno. ¿Listo? Y como estamos hablando de perímetros y el perímetro es lo mismo, entonces decimos eso. ¿Cómo? ¿Ya encontró el radio? Ah, bueno, espérame que estoy respondiendo aquí una pregunta. Entonces, hallar el perímetro de la figura teniendo en cuenta que el lado del pentágono regular que la conforma mide 10 centímetros. O sea, esta distancia de acá. ¿Se perdió o qué? No, aquí está. Esta distancia, ¿cuánto mide? 10 centímetros. ¿Sabe cuánto mide el radio de esa semicircunferencia que está ahí arriba? La mitad, ¿qué es cuánto? 5. Muy bien. Ahí está. Aquí está entonces el proceso. Miren lo que pasó. Si ven esto, utilicé aquí lo mismo, la letra P en lugar de la C. Sí. ¿Listo? Bueno. ¿Qué se hace en este caso para hallar el perímetro? Miren, de los 5 lados que tiene el pentágono, 3 de ellos no son líneas rectas. ¿Cuáles son? Este de acá, este otro y este otro. Dejan de ser 3 líneas rectas para convertirse en ¿qué? ¿Cómo es que se llama esa figura? Sí, medio circunferencia. Semicircunferencias. ¿Cuántas semicircunferencias tengo? 3. 3. Y como estamos hablando de un pentágono regular, o sea, todos los lados iguales, significa que esas semicircunferencias van a ser ¿qué? Iguales, ¿cierto? Entonces, con hallar el perímetro de una, ya tenemos el perímetro de las otras dos. ¿Listo? Y los otros dos lados que están sobrando, que no tienen semicircunferencia a los lados, pues se suman naturalmente. ¿Listo? Por eso es que acá aparece como resultado 2 por 10. ¿Qué significa 2 por 10? Los dos lados libres por lo que mide cada lado. ¿Cuánto mide cada lado? 10. 2 por 10, 20. Y aquí tengo 3 por 15,708. ¿Qué mide 15,708? El perímetro de una semicircunferencia. Pero como tengo 3 iguales, por eso se multiplica por 3. Sumamos los resultados de las multiplicaciones y obtenemos el perímetro de toda la figura completa. ¿Listo? Entonces, lo que empezó siendo algo fácil como sumar los lados de un polígono resultó complicándose un poco más porque hay que utilizar fórmulas y hay que mirar si el polígono es regular o hay que mirar si es una semicircunferencia, si es una circunferencia y así sucesivamente. Pero en sí el tema por lo general es fácil. ¿Preguntas?
Profe, cuando es un, digamos, un perímetro irregular, ¿se sigue sumando? O sea, la misma Exacto. fórmula de la primera, ¿cierto? La primera, cuando el polígono es irregular, o sea que todos los lados son desiguales, pues obviamente utilizamos lo primero que aprendimos, que es que sumar Sumar lado todos por lado. sus... ¿Listo? Eso es. Ah, gracias, profe. ¿Listo? Fecha. ¿Listo? Escríbanla, por favor. 6 de julio. Correo electrónico. Actividad número 4, guía número 4. Bueno. Punto número 1. Sencillo. Calcular el perímetro. Niños, ¿qué es lo que significan estas líneas sobre los lados? Igualdad. Iguales, ¿Que son medidas correcto. iguales? Correcto. O sea que este triángulo es un polígono regular. O sea que utilizamos la fórmula P igual a L por N. Este que sigue Es También. Irregular. es irregular, pero miren, tengo dos lados de los lados iguales y los lados de arriba son irregulares, son distintos. Esto es un trapecio, ¿se acuerdan? Trapecio. ¿Listo? Bien. Por acá no tenemos la medida de los lados, ¿cierto que no? Solamente tenemos la medida de la parte superior y de la parte inferior. Listo. Venga, las imágenes creo que me salieron cortadas. Esperen un momento, yo miro la original y ya les muestro la original, ¿listo? Entonces, ahorita vuelvo a... No, vuelvo no. Voy a enviarles un pantallazo al grupo de este punto nomás, ¿listo? Para que no me toque volver a bajar la guía, volver a subir, no. Simplemente voy a tomar un pantallazo a esto, para que ustedes vean las medidas originales, ¿listo? Entonces, chicos, no hay nada más que hacer en este primer punto, sino que hallar el perímetro. Por favor, tengan en cuenta que si es irregular, solamente sumo. Si es regular, utilizo la fórmula que dice ¿cómo? P, L por N. Correcto. ¿Y si es un círculo? el P igual 2 A pi 2, pi por y R. R. Depende de lo que necesite. Ajá. ¿Y si es una semicircunferencia? Lo hallo normal como el círculo, pero al final divido por 2. ¿Listo? 2. Bueno, y el segundo punto es un pequeño problemita. Es un polígono irregular, miren. Es un polígono irregular. Pero está lo que les dije. ¿Se acuerdan? Todas las medidas Las están en unidades. diferente unidad. Hay que convertirlas. Exacto, hay que convertirlas. Miremos el ejercicio a ver si nos dicen qué unidad convertimos y si no, ustedes escogen. ¿Listo? Se requiere cercar un terreno como el que se muestra en la siguiente figura, de tal forma que todos sus lados estén rodeados por 5 hileras de alambre. Listo, no dicen niños. Entonces usted escoge. Si convierte todos a metros, todos a kilómetros, todos a decámetros o todos a hectómetros. Como quiera. Ah, más ¿Listo? fácil convertirlo. ¿Cómo, Cristian? ¿Cómo? No, hay que Ah, meterlo en un libro. ya. Listo. Profe, Actividad número 4 de geometría. ¿Para entregar cuándo? 6 de julio. Listo, próximo martes. ¿Ok? Bueno, entonces el tema de esta guía 4 de estadística es moda y mediana para datos agrupados. Ya la anterior, la guía 3, se trató de la media aritmética. Ahora, ¿cómo calculo la moda y la mediana? Para así completar las medidas de tendencia central. ¿Listo? Bueno.
Bueno, aquí hay algo previamente establecido en la guía. Y es para que apliquemos pues lo que ya sabemos desde el año pasado, que es cómo calcular el perímetro. Sigo en geometría, perdón, me cambió el chip. La Para media y calcular la moda. el promedio, la media aritmética de los datos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí me dicen que calcule la medida faltante, que es la del viernes, sabiendo que el promedio es de 17. ¿Cómo es que se halla el promedio tradicional? O sea, no para datos agrupados, sino tradicional. Sumando todos los datos. Sumar todos los datos y dividirlos por el total de datos, ¿cierto? Mm, Si yo tengo 5 datos y dice 12, 18, 19, 17, solamente debo sumarle la medida del viernes para que al dividir por 5 me dé 17 otra vez. Es lo que me están diciendo acá. ¿Cuánto medirá cuánto medirá la temperatura del día viernes en esta tabla? Si el promedio es 17. Pregunto, ¿tengo las 5 medidas completas para sumar? No, ¿cierto? ¿Cuántas tengo? no, 4. 4. ¿Cuánto da la suma de esas 4? Da 66, profe. 12 más 18 son 30. Más 19 son 49. Más 17 son 66. Muy bien, 66. ¿Listo? Y vamos a sumarlo con la que no sabemos, ¿cierto? Que es esta de acá, la del viernes. Si yo sumo eso con la que no sabemos y lo divido entre cuántos días a la semana se midió la temperatura, 5. 5. ¿Cuánto me debe dar según el ejercicio? 17. Listo, niños, 17. Bueno. Entonces, para resolver esta pregunta, lo que debemos hacer es lo siguiente. Multiplicamos 5 por 17. 5 por 17. 85. Y le restamos 66. Da 19. ¿Listo? Esa fue la temperatura del viernes. ¿Listo? En matemáticas, más adelante hay un tema que vamos a ver que se llama ecuaciones con fraccionarios. Allí les voy a explicar cómo fue que yo hice eso y por qué sé cuándo debo restar y cuándo debía multiplicar. ¿Listo? Para que no quede así. Pero el que me interesa es la segunda pregunta. Determina la moda del conjunto de datos que corresponde a las edades de un grupo de asistentes a cine. Niños, la moda tradicionalmente, ¿cómo es que la llamamos? Eso ustedes lo saben. Sí, el dato el que más se repetía. Correcto. Es el dato que más veces se repite. De estos datos de acá, ¿cuál es el dato que más veces se repite? Uno, dos, tres, cuatro, 24. 24, 24. profe. Correcto. Entonces, puedo decir que la edad, la moda de las edades del grupo de asistentes es de 24 años. O sea, es el dato que más veces se repite. Y si yo quiero calcular la mediana, ¿se acuerda alguien de pronto cómo calculamos la mediana? Sí, profe, cogiendo el dato central. Correcto. La mediana la llamamos simplemente ordenando los datos de mayor a menor o de menor a mayor y centrándonos solamente en el dato que quedaba en la mitad. ¿Qué pasaba cuando no había ningún dato en la mitad, sino dos? Se juntaban los dos, profe. Se sumaban y se dividía por 2. 2. Exacto, muy bien. Eso es lo básico. ¿Qué pasará entonces con los datos agrupados? Miremos acá. Las edades de los 550 estudiantes que usan como medio de transporte la ruta escolar para llegar al colegio se presentan agrupadas en la tabla. ¿Qué tengo aquí? Una tabla de frecuencias para datos agrupados. ¿Cómo nos damos cuenta? Simplemente por los intervalos, ¿cierto? ¿Cuáles son las dos columnas que tengo acá nada más? Frecuencia absoluta y frecuencia relativa. Listo, chicos, nos falta algo. La marca de clase. La marca de clase. ¿Listo? Como hoy no tengo espacio para borrarle y volver a hacer donde debe ir, que es después de los intervalos, vamos a hacerla al final, ¿listo? Entonces, la marca de clase es X sub I y vamos a hallarlo.
Si escribo así es porque estoy aquí volteado así. Bueno, marca de clase 5 más 8. 13. Dividido 2. 13. Dividido 2. 6,5. 6,5. Chicos, ¿será que podemos percibir o inferir la amplitud que tienen esos intervalos? Mm, De 3. O sea que la siguiente marca de clase es la 9,5. siguiente. No, 9, 12,5. Siguiente. Y por último, son 5, parece un 6, pero no, son 5, son 5. Estos son 5, ¿listo? 9,5, 12,5, 15,5 y 18,5. Pero, profe, yo tenía una pregunta. Si Ajá. la tabla trata de números así enteros, ¿por qué ponemos decimales? Pues, Cristian, ¿cuánto da 5 más 8? 13, ¿cierto? Y si divides por 2 te va un número entero, un decimal. ¿Pero no se aproximó? No, Cristian, la marca de clase no tiene nada que ver con lo de aproximar ni nada. Yo les he dicho, ¿no? Si la marca de clase les da un número entero, es un número entero. Si la marca de clase les da un número decimal, es un número decimal. Donde les pido que por favor tengan en cuenta los decimales es cuando estén hallando la cantidad de intervalos, la amplitud, ¿y qué más? Y el rango y esas cosas. ¿Listo? Pero la marca de clase no importa si es decimal o si es entero. ¿Listo? Muchas gracias. No me quedaba claro eso, profe. Gracias. Vale, entonces ya tenemos la tabla completa, por decirlo así. Tenemos entonces frecuencia absoluta y la F mayúscula, ¿qué es? La frecuencia acumulada. Observen que la primera frecuencia acumulada es la misma frecuencia absoluta. Ya de aquí para adelante se suman con los siguientes. ¿Listo? Pero ustedes ya lo saben, ¿no? Bueno. Cuando tenemos un dato agrupado, no se llama moda, se llama clase modal. ¿Cómo se llama? Clase modal. Y la clase modal es el intervalo donde esté ubicada la mayor frecuencia absoluta. En esta tabla, ¿quién tiene la mayor frecuencia absoluta? 220. 220. O sea que la clase modal, ¿quién es? 5. 5 y De 8. 5 a 8. El intervalo de 5 a 8. Esa es la clase modal, ¿cierto? Pero a mí me piden es un dato exacto, un solo dato, ¿verdad? Entonces vamos a tomar la marca de clase de la clase modal. ¿Sí me hago entender? ¿Cuál es la marca de clase de 5 al 8? 6,5. Listo, chicos. Entonces decimos que la moda del conjunto de datos es 6,5. Repito nuevamente. La moda en datos agrupados se llama clase modal. ¿Y quién es la clase modal? El intervalo que tenga la mayor frecuencia absoluta. ¿Cuál es el intervalo que tiene la mayor frecuencia absoluta? 5 a 8, 5 que a 8. tiene 220. Pero como 5 a 8 es un intervalo, y en un intervalo está ubicado el número 5, 6 y 7, ¿cierto? 5, 6 y 7. Tengo 3 valores. La moda solamente es 1. Entonces, la moda de esta clase modal, de este dato, sería la marca de clase. ¿Sí? Ahí está la pregunta, profe, ¿por qué siempre hallamos la marca de clase? Bien, ahí está. La marca de clase es un dato representativo del intervalo. Entonces, ¿cuál es la moda del conjunto de datos? 6,5. Muy bien. Ahora la pregunta del millón. Si la moda se llama clase modal, ¿cómo se llama la mediana? Clase mediana, ¿no? Clase mediana. Si la moda es la clase modal, ¿la mediana se llama? Clase mediana. Clase mediana. ¿Cómo, Santiago? Uh-huh. Bien, entonces para la clase mediana ya no nos vamos a ubicar en la frecuencia absoluta, sino en la frecuencia absoluta acumulada. Vamos a ubicarnos en esta segunda columna. Como la mediana es el dato central, el que está ubicado exactamente en medio,
¿Cuántos datos son en total? 550. 550. ¿Cuál es el dato de la mitad? O sea, la mitad de 550. ¿Cuál es? ¿Qué les da? 225. 225. Chicos, pregunto. ¿Hay algún dato en la columna de la frecuencia acumulada que diga 225? No. ¿Cierto que no? No. No. Entonces vamos a tomar el mayor a 225. O sea, ¿220 me sirve? No. No. O sea que ¿cuál es el dato que me sirve? 335. 335. Vamos al intervalo. ¿Este intervalo cómo es que se le llama? ¿Clase qué? Clase Clase modal. mediana. Clase mediana. Ah, O sea que la mediana será ¿quién? La marca de clase. Entonces la mediana es 9,5. ¿Listo? A ver, repasemos. Repasemos. Esto no es difícil, pero sí es enredado. Para la clase modal, ¿a qué columna me voy a fijar? la frecuencia. La frecuencia absoluta, o sea, la F minúscula, ¿cierto? La F minúscula. ¿Qué voy a buscar en esa columna? El número mayor. El dato mayor. El dato La mayor. frecuencia mayor. Correcto. Cuando encuentro el dato mayor, ¿a quién miro? A la marca de clase. Al A intervalo. la clase modal. Primero al intervalo. ¿Ese intervalo cómo se llama? Clase modal. Clase modal. Ahora sí, ¿cuál es la moda de la clase modal? La marca de La clase. marca de clase. Entonces voy a ubicarme a la marca de clase y selecciono ese valor. ¿Ese valor qué es? La moda. ¿Listo? Vamos con la mediana. La mediana, miro. Frecuencia acumulada. La frecuencia. ¿Listo? ¿Qué voy a buscar en la frecuencia acumulada? También el mitad de dato quién? mayor, ¿no? No, ¿la mitad de quién? Del total de datos. La mitad Del del total de datos. O sea que si el total de datos fuera 60, ¿qué dato voy a buscar? 30. Si el dato mayor, si el total de datos fuera 100, ¿qué dato voy a buscar? Listo. Pero como no está, ¿a quién miro? Al primer dato mayor, a ese que estoy buscando. Me explico. Como 225 no estaba acá, ¿cuál es el primer dato mayor a 225? 335. Miro al intervalo, que es llamado clase mediana. Y para seleccionar la mediana, simplemente tomo nuevamente la marca de clase. ¿Listo? Eso es lo que hay que hacer con la moda y la mediana en datos agrupados. Profe, o sea que si ahí en la tabla está el dato, el total de los datos, se escoge ese. Exactamente. En todo caso que esté, ¿no? Exactamente. ¿Listo? Bueno, para que no se les vaya tan difícil, chicos, ahí antes de que termine, por favor, solamente el punto 1 de la actividad 2. Solamente el punto 1, o sea, el A, el B y el C. Solamente el punto 1, ¿listo? ¿Para cuándo? Para el mismo día, 6 de julio. ¿Listo? Solamente el punto 1. A, B y C. ¿Qué van a hallar? Moda y mediana. ¿Listo? Moda y mediana. ¿Ok? Solamente el punto 1. ¿Listo? Bueno, señor. Bueno, profe. Chicos, que estén bien. Nos vemos. Me quedan menos de 10 minutos. Chao, 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 chao. No, profe. Hasta luego, que tengo Ah, Hasta luego, profe, que esté bien. chao. Hasta luego, profe.